Se atribuye al filósofo Heráclito la observación de que una persona no puede nadar dos veces en el mismo río, porque las personas cambiamos y porque el río fluye. De una forma un poco quizás menos poética, también las personas que trabajamos en la innovación, con propuestas, con proyectos, con ideas, antes o después nos damos cuenta claramente de que el contexto lo es todo, que una misma idea, en función del momento y las circunstancias, puede ser una idea muy oportuna o puede ser catastrófica. Sea de una forma o de otra, lo que tenemos claro hoy en día es que hay muchísimas cosas en nuestro modelo, en nuestro entorno, que debemos reinventar, que debemos cambiar. Y son tan importantes que no podemos cambiarlas aleatoriamente, sino siendo muy conscientes de ese contexto en el que nos encontramos y con una mirada hacia el futuro. Y no es cualquier futuro el que nos espera. Hace un momento, conversando con las personas que me acompañan, surgía pues, la situación actual que vive el campo de la logística y del aprovisionamiento. O también quizás nos venga a la mente hace unos meses cuando había una filtración del Grupo 2 que trabaja en los impactos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, donde se reprodujo en todo tipo de medios un titular que quizás en una perspectiva un poco dura, quizás se puede tildar de sensacionalista, pero hablaba de cómo el planeta puede recuperarse de una gran crisis como parece que se avecina, pero la humanidad no puede mutar a otra especie ni reinventar los ecosistemas en los que vive. De una forma o de otra, la reflexión que hoy pretendemos hacer surge no desde el ejercicio recreativo, por decirlo de una forma, sino con una sensación de urgencia y de responsabilidad. Mi nombre es Miguel Tito y en representación del Círculo de Estudios sobre Innovación quiero dar la bienvenida a nuestro segundo debate, que tiene por título Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que influyen en la innovación en la Comunidad Valenciana. Esta sesión de hoy está estructurada en tres bloques. En el primero de ellos, Javier Quesada, que es catedrático de Investigación Económica y profesor investigador en el IBIE, nos hará una reflexión inicial que nos servirá para tener un marco de referencia que desarrollaremos en el segundo bloque, donde el resto de personas que me acompañan hoy aquí, desarrollaremos una reflexión sobre esos vectores, esas ideas fuerza que nos presentará Javier. Y en tercer lugar, daremos paso a las preguntas y a las reflexiones que nos hará llegar nuestro equipo de debate, que está formado por más de 60 personas que representan prácticamente a todos los agentes que forman el sistema valenciano de innovación. Nuestra ambición es que este debate de hoy sea por sí mismo algo que tenga sentido y que aporte, pero a la vez cobra una dimensión mayor en el marco del programa de debates que estamos desarrollando, que con 30 sesiones pretende ir analizando diferentes perspectivas, dimensiones, elementos de ese sistema valenciano de innovación. Por un lado, para identificar buenas prácticas y modelos que interesa replicar y potenciar, y también para identificar quizás las cosas que no funcionan tan bien y que interesa replantear o transformar. Así que sin más, voy a dar paso ahora a Javier Quesada. De Javier Quesada os puedo decir, como ya he dicho, que es catedrático de investigación económica, de análisis económico, en la Universidad de Valencia y es profesor investigador en el IBIE. También ha sido director general de Economía de la Generalitat Valenciana entre el año 95 y el 98 y director de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología entre los años 99 y 2003. Y actualmente es director de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. Así que, sin más, Javier, muchas gracias por estar con nosotros y quedamos a la escucha. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a Miguel por la presentación y también al Círculo de Estudios de Innovación por haberme ofrecido la oportunidad de realizar esta reflexión. Ante todos ustedes, saludar a los miembros del panel y también saludar a los participantes presenciales y remotos.
El título de la ponencia es largo y ambicioso, pero no lo puse yo, me lo dieron los organizadores, y se trata de una ponencia introductoria. Yo creo que a lo largo de estos 28 debates que se van a celebrar se irán abordando muchos de los temas que yo hoy voy a recorrer. He estructurado la presentación en 3 partes. La primera va a ser sobre estas tendencias, la segunda va a ser el impacto de la innovación sobre la desigualdad y la tercera va a ser cómo añade la globalización problemas y soluciones a todos estos aspectos. Comenzando por las tendencias, en la primera parte quiero plantear que el motor principal del desarrollo y del progreso de los países en el siglo XXI es la innovación, la investigación, el desarrollo y la innovación. Es cierto que en su momento fue la población, luego fue el capital físico, luego fue el capital humano, el capital tecnológico, el capital social, pero hoy día estamos abocados a que la mejora y el progreso de la sociedad y de la Comunidad Valenciana va a depender de la innovación. Por lo tanto, está aquí para quedarse y es un tema central en la estrategia de desarrollo de la Comunidad Valenciana. En el aspecto político, yo observo una tendencia internacional a que la dirección de la acción política en materia de innovación descanse cada día más en instituciones competentes, alejadas de la política más inmediata, que se desarrolle con esos criterios más profesionales en líneas con lo que hace Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países, donde las estrategias, los planes, las evaluaciones responden a criterios, como digo, del sector, criterios profesionales y no tanto a oportunismos políticos o electorales. Este desarrollo se va a basar en un nuevo capital, que no es el capital físico, ni el tecnológico, ni el educativo. Es lo que hemos venido a denominar intangibles, que luego les daré la definición que manejamos, y les enseñaré algunos resultados sobre España y la Comunidad Valenciana en esta materia. No estamos bien situados, España está retrasada y la Comunidad Valenciana retrasada con respecto al conjunto de la nación. Luego quiero también hacer referencia a que tanto la gran recesión como la crisis de la pandemia de 2020 han interrumpido el ritmo de mejora de bienestar de la sociedad española y yo creo que estamos ante una circunstancia en la que hay mucha impaciencia, tanto por el resultado de esas crisis con la caída brutal de actividad, el empobrecimiento de las familias, la elevación del desempleo, el retraso en la edad de entrar a trabajar, la temporalidad, las quiebras personales y familiares. Todo esto yo creo que está haciendo que la sociedad esté hipersensibilizada sobre este tema y que desconfíe de las soluciones que siempre la ciencia y la tecnología han terminado por resolver. Por lo tanto, los temas de digitalización, globalización, el impacto sobre el empleo a corto y largo plazo, pues preocupa a las personas que ven el riesgo o ya están siendo excluidas del mercado de trabajo como consecuencia de la sustitución del trabajo por mecanismos automáticos. De todas formas, a la larga yo creo que no hemos de perder la óptica de que la innovación, aun creando desigualdad, es conveniente, necesaria e imprescindible. Y por último, decir que en temas de medio ambiente, yo entiendo, y de legalidad, se pueden aprovechar para incentivar la innovación. Es verdad que encarecen el coste convencional de los productos, pero que la protección del medio ambiente ya no va siendo solo una elección, sino una necesidad para no traspasar fronteras de difícil recuperación. Miren, en pantalla tienen un cuadro donde definimos lo que se denomina capital intangible. Está compuesto por 3 bloques y verán que aquí no aparece el stock de capital, las fábricas y las empresas, los camiones, las plantas, la maquinaria, etc.
Está compuesto por tres partes. Una es la información digitalizada, que es el software más las bases de datos, que son los nuevos recursos. Otro bloque es la propiedad de la innovación, que incluye la I+D, pero también incluye el diseño y otros nuevos productos, por lo tanto incorpora la capacidad y la creatividad. Y un tercer bloque que se consideran competencias económicas, que tienen la imagen de marca de las empresas, que se fomenta con la publicidad y los estudios de mercado, el capital humano específico de las empresas, con la formación que hacen a sus trabajadores, y por último, la innovación organizativa. Como ven en los NOEs que aparecen en la columna, esto no está considerado inversión por la contabilidad nacional. Hemos hecho un estudio con Matilde Mas, que estará, o si no ha llegado ya, en esta sala, en esta sesión, y luego les daré los datos, calculado cuál es este capital para España y para sus regiones. Ya ven en esta lista de 14 países europeos donde figura España, y lo que tienen en la tabla es qué porcentaje del total de la inversión en cada uno de estos países es tangible o intangible. La intangible es la que tiene un color más oscuro y, como ven, en España el porcentaje es más bajo. Y resulta que esta es la importante para fomentar el crecimiento y el progreso de la sociedad. Luego, el punto de partida es un punto de partida insatisfactorio. Sobre la desigualdad, voy a empezar sobre el tema de la desigualdad personal de la renta, con 2 o 3 datos de los últimos años. En la Unión Europea, de los 28, cuando aún estaba el Reino Unido entre nosotros, desde los 70-80 hasta el 2010-2015, si cogemos el 1% de la población que más renta genera, ha crecido del 8 al 11%, de modo que el 1% recibe el 11%, esto es siempre antes de impuestos, por lo tanto luego el sistema corrige estas cifras. En Estados Unidos el empeoramiento se ve, o la concentración, que ha pasado del 8 al 20%. Y si miramos la otra cola de la distribución, la de los más pobres, el 50%, que está por debajo de la media, ha pasado o ha descendido del 20 al 18 en la Unión Europea y del 20 al 12 en los Estados Unidos. De modo que esta es una información que nos dice que está empeorando la distribución. Si miramos la riqueza, también sucede lo mismo. El 1% más rico en los Estados Unidos ha pasado de tener el 25% de los bienes y de los activos del país al 40%, y si miramos el tercer indicador, que es la movilidad social, también ha empeorado en los Estados Unidos como en muchos otros países. Ahí tienen un dato sobre el caso de los Estados Unidos. El 90% de los jóvenes ganaba más que sus padres en los años 40, hoy día ese porcentaje ha descendido al 40%. También ha pasado lo mismo en China, que parece que es el país estrella de los últimos años, pero también ahí ha empeorado significativamente la distribución. Y el 20% de las economías domésticas más ricas tiene el 45% de la renta y el 1% más rico tiene el 30% de la riqueza del país. De modo que la teoría de hacer el pastel más grande, pues está prevaleciendo el crecer sobre el distribuir. Esta consecuencia, que tiene mucho que ver con la innovación, también se observa en términos territoriales. No solo hay desigualdad entre personas, también lo hay entre territorios. Y quería llamarles la atención sobre 2 puntos. Uno es la diferencia en el desarrollo entre el entorno urbano y rural, que ha generado disgusto y movimientos sociales en muchos países, como Francia, como Estados Unidos, como China, incluso como España. No solo entre el entorno urbano y el entorno rural, sino también en la dimensión de la ciudad. Las ciudades que más crecen son las más grandes y hacen un efecto de aspiración de talento que en el caso de la Comunidad Valenciana es preocupante. ¿Por qué? Pues porque las posibilidades que ofrecen las grandes ciudades atraen el talento de las ciudades y de las regiones donde estas economías positivas de aglomeración no son tan importantes. El único freno es que en las ciudades
más importantes, evidentemente también crecen los costes y la incomodidad de vivir en las ciudades, donde los alquileres, el transporte, la distancia al trabajo, etcétera, actúa de un freno automático. Esta desigualdad también se ha producido entre las empresas. Antes de ver la de las empresas, les enseño otro trabajo que hemos hecho con Cotec y el IBIE y con Matilde Mas, que es la medición del índice de talento para las comunidades autónomas españolas. Y aquí sí que se puede ver dónde está la media en rojo de España y cómo la Comunidad Valenciana aparece la penúltima de los países de las comunidades autónomas, que tienen un color verde oscuro. Eso significa que hay, desde el punto de vista del talento, nos salen como 3 Españas distintas. La más avanzada en talento sería Madrid y todo el nordeste de España. Luego las partes verdes, que son, como pueden ver en el mapa, el norte y el oeste y el este de la nación, y luego el furgón de cola, digamos, que serían las comunidades autónomas restantes. Por lo tanto, no estamos bien en capital intangible, pero tampoco estamos bien en capacidad de atraer, crecer y retener el talento en nuestra comunidad. Luego, la innovación, evidentemente, es uno de los elementos que tenemos que utilizar para deshacer este entuerto. Déjenme vigilar el tiempo porque tengo que disciplinarme. Perdón. Muy bien, ahora le voy a dar algunos datos de cuál ha sido la consecuencia de esta desigualdad en algunos aspectos. Vamos a ver datos sobre la diferencia entre empleo, tasas de empleo y de desempleo, temporalidad, tiempo parcial, corto y largo plazo, entre jóvenes y adultos, entre cualificados y no cualificados, cuánto renta en términos de salario la educación universitaria, o lo que llaman los norteamericanos la prima universitaria. Y luego ver algo también de cómo está la educación en la población activa española. Así que voy a moverme hacia la información empírica. Aquí tienen las tasas de desempleo en España en función de la edad. Y como pueden ver, las sombras son las 2 recesiones, la de la inmobiliaria es la de la derecha y la de la izquierda es la recesión anterior, y este es un trabajo hecho muy concienzudamente con datos de la encuesta de población activa, y lo que se observa son cosas que sabemos. Los jóvenes tienen tasas de paro más elevadas, fluctúa a lo largo de los ciclos, arriba y abajo, y los adultos, naturalmente, tienen una tasa de desempleo más baja. Si la comparan con lo que sucede en la Unión Europea, verán que también se observan subidas y bajadas. Lo que pasa es que si comparan las escalas de una y otra, estamos 10 puntos por encima. En el conjunto de la Unión Europea se observa una misma estructura entre jóvenes y adultos, con diferencias más amortiguadas en Europa que en España y con un nivel que es sensiblemente inferior. En esta otra transparencia miramos al desempleo juvenil en función de la edad que tienen, de las personas que no están en el sistema educativo ni en el sistema de la formación profesional. Y de nuevo se observa que los más jóvenes, esto es tasa de empleo, por lo tanto la vemos al revés. Las que más empleo tienen son los que tienen edades superiores hasta los 35 años. ¿Cómo afecta el empleo temporal a nuestros jóvenes? ¿Cómo la innovación de estos últimos años ha afectado al mercado de trabajo? Pues miren cómo la tasa de empleo temporal pues es superior entre los jóvenes, que es la línea negra de arriba, que entre los menos jóvenes, que sería la línea de abajo. ¿Cómo afecta al empleo a tiempo parcial? Pues de nuevo los jóvenes, y como ven esas brechas se abren en los porcentajes que hay de empleo a tiempo parcial y cómo se abren entre las distintas edades de los jóvenes, lo cual es preocupante. Y genera este pesimismo que hay hoy entre las jóvenes, yo creo que un poco exagerado, sobre cómo les va a ir la vida en los próximos años. Esta es una transparencia que lo que nos dice es que más que haber habido
unos salarios que han ido a la baja, lo que ha habido es un descenso en horas trabajadas muy importante. Cuando uno multiplica las horas trabajadas por los salarios, hace que las ganancias mensuales vayan a la baja, y van a la baja, como ven, en los más jóvenes, y se mantienen yendo un poco a la baja, pero a menor ritmo en el caso de los mayores. En esta otra transparencia es el problema más importante que tiene España, a mi juicio, que es la tasa de paro. La tasa de paro aquí tienen comparada España, Irlanda, Estados Unidos y Alemania, y lo que ven en línea continua es lo que llamamos la tasa de paro, que es la que hoy ha salido en la EPA, pero está estimada cuál es la tasa de paro natural, es decir, cuál sería la tasa de paro de equilibrio a largo plazo en cada uno de estos países. Y quiero que observen no solo que las fluctuaciones son distintas y que en Alemania hay un descenso continuado a raíz de la liberalización de los mercados que se hizo por el gobierno socialdemócrata hace muchos años en Alemania y ha conseguido reducir las dos tasas de paro, no solo la tasa de paro, del año, sino también la tasa natural, que es la tasa de equilibrio. Miren la diferencia tan brutal que hay entre la situación española y la situación internacional. La prima universitaria, que es la diferencia salarial entre los que tienen formación universitaria más allá del grado, en grado o en niveles inferiores, la pueden ver en este gráfico. Los salarios han caído en los que tienen menos formación, esta es información para los Estados Unidos, pero para los que tienen formación universitaria la evolución de los salarios es completamente distinta. Este es el nivel educativo de nuestra población activa. He ido a un trabajo del IBIE de hace años y en el año 64 solo el 3% de la población activa tenía estudios universitarios y ahí tienen en el 2020, que ha actualizado la cifra, cómo está y cómo ha cambiado el nivel educativo de la población activa en España. Quiero sintetizar con estas cifras. En 2020 el 27% de los españoles entre 25 y 64 años tiene título universitario, este era el 3% hace casi 60 años. Más de la mitad de la población tiene educación superior dentro de este grupo de edad entre 25 y 29. Esto respecto a 2010, en el informe emitido por el Ministerio, es una subida de 12 puntos. Yo creo que esta es hay un peso en España que es superior al de la Unión Europea en población activa con títulos universitarios. Y ahora solo quiero terminar con la desigualdad empresarial. Aquí quiero distinguir entre pymes, grandes empresas y superstars o megaempresas. Hay un libro de un holandés, Jan Eickhout, que va a salir pronto en castellano, que he manejado para mostrarles la información que ahora les voy a ofrecer. Su tesis es que las megaempresas, que aquí tienen un ejemplo de cuáles serían, pues serían las típicas Amazon, Facebook, etcétera, las grandes. Estas son las que el país recogía que tienen presencia en España. Estas empresas han ido ganando poder de mercado en el ámbito internacional y la diferencia entre el precio de venta y el coste de producción ha ido ampliándose. Se debe a que a través de la innovación se hacen absolutamente poderosas con el mercado. Compran cuando hay una empresa que les puede representar una competición o una competencia y la absorben, y como ven esa tendencia es al alza. Por lo tanto, este es como un indicador de cuál es el poder de mercado de la megaempresa. Él distingue 300 empresas enormes en el planeta que alcanzan el 25% de la producción mundial, y lo que dice es que hay un crecimiento en las ganancias de estas grandes empresas que no es asimilable a las tasas de ganancia del resto de las empresas. Por lo tanto, hay una desigualdad dentro de las empresas y que se debe naturalmente al poder de mercado que tienen. Es la innovación disruptiva y acelerada la que ha hecho que las megaempresas tengan esas tasas de beneficios tan elevadas que hacen que, como ven, el cociente entre beneficios y salarios pues crece de forma continuada a lo largo de los últimos años. Pero, como digo, hay desigualdad. No todas las empresas están disfrutando. Hay
la inmensa mayoría de las empresas no han visto crecer la tasa de beneficios en los últimos años. He mirado qué pasa en España, y aquí tienen lo que sucede con el porcentaje de salarios y del excedente bruto de explotación en España, que, como ven, muestra una estabilidad muy distinta a la que acabamos de ver. De hecho, nosotros, de esas mega empresas, yo creo que en España solo está Inditex para poderla considerar una empresa de ámbito planetario. Bueno, pues yo con esto voy a terminar diciendo que la innovación disruptiva va a seguir estando y que afecta a toda la ciudadanía, le afecta al empleo, al nivel de vida, a la capacidad de desarrollar su tarea profesional. Creo que da lugar a cambios estructurales y estos cambios estructurales obligan a adaptarse, por lo tanto, habrá que, más que rechazarlo o negarse o enfrentarse, creo que lo que hay que hacer es gestionar la innovación. La forma de hacerlo no puede ser otra que incluir inversión en cultura innovadora. Yo creo que ese es el objetivo de este círculo de estudios de innovación y me parece una iniciativa estupenda para poder asistir a la sociedad y ayudar a mitigar los impactos de la innovación en la vida de las personas. Con esto termina mi reflexión. Muchas gracias, Javier. Creo que tenemos un excelente punto de partida para este segundo bloque que vamos a empezar ahora, donde, como comentaba al principio, pues desarrollaremos una tertulia, las personas que aquí tengo el gusto de tener conmigo. En primer lugar, voy a presentarlas ante todo. A mi izquierda, y bueno, vamos a seguir un orden alfabético, está Ana García, que es secretaria general de Comisiones Obreras del País Valenciano. Muchas gracias por venir. A continuación está Elisa del Río, hola, que es directora del área técnica de la Confederación Empresarial Valenciana. Después está Emili Villascusa, muchas gracias por venir también, presidente de Concoval, de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Y ahora, saltando al otro extremo del escenario, está Fernando Moner, que es presidente de ABACU, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias. A continuación, Ismael Sáez, secretario general de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, UGT. Muchas gracias. Por último, Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Y, por supuesto, Javier, que ha estado ya presentado. Bueno, de Javier hemos recogido, yo creo que, como decía, un punto de partida fantástico. Hemos tenido un primer repaso de tendencias desde todas esas categorías, política, economía, sociedad, etcétera, y una primera visión de fenómenos muy relevantes como la desigualdad y la globalización. La primera pregunta que quiero lanzar realmente es una invitación para complementar ese primer análisis, ¿no? Por un lado, realmente es una especie de pregunta doble. Sería, por un lado, si echáis en falta alguna tendencia que quisierais destacar especialmente, que pueda haber estado mencionada y os gustaría quizás remarcar alguna característica, o algo que quizás haya quedado fuera de ese primer abordaje de Javier y que sea interesante, pues, ya poner en el centro del escenario. Y el complemento, la segunda parte de la pregunta sería, bueno, el primer reto que tenemos es tratar de perfilar un escenario de futuro a 5 o 6 años vista. Lo que pensamos que es más probable que suceda, y definir un escenario siempre es un reto, normalmente es en plural, es una diversidad de escenarios y se construye un poco como por facetas. Entonces, pensando en tendencias y también lo que desencadenarán esas tendencias, me interesaría también escuchar de vosotros, pues, esas primeras facetas de ese escenario de futuro. Así que, sin ningún orden en particular, no sé si alguien quiere abrir fuego con su visión particular de tendencias y escenario de futuro. ¿Alguien se anima? Elisa. Bueno, pues... Tienes... Ahí. Creo que está abierto. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Tito. Antes de nada, quiero excusar a Miguel Burdeos, que era la persona que tenía que estar aquí con vosotros y compartirlo, y con quien he preparado mi intervención también, un poco pues con todo lo que nos habéis expuesto, y también excusar mi retraso. Imponderables que luego os comentaré en privado, ya os explico el porqué. Yo creo que Javier, en cuestión de tendencias, yo creo que ha abordado todos los planos que podemos pensar con la última crisis y con cómo está evolucionando el mercado internacional. Yo
casi me interesa más abordar la segunda parte, la parte más de los retos, ¿no? Yo creo que Javier ha apuntado una tendencia que es a la gestión política, a la gestión profesional de la política de I+D+I. Yo creo que esa tendencia para nosotros es muy, muy interesante. Es decir, si realmente la innovación, como todos pensamos, es un motor de crecimiento y de desarrollo, la gestión política de la innovación debe de estar totalmente profesionalizada. Necesitamos, y en este momento la crisis nos lo ha demostrado, necesitamos agilidad en las medidas, necesitamos complementariedad en las medidas y coordinación entre todos los agentes que integran el sistema valenciano de la innovación. Yo creo que eso es algo que tenemos todos que aprovechar, y todos estos elementos de planificación y iniciativas deben ir en ese sentido. Yo creo que la empresa favorecería este tipo de cuestiones. Una segunda cuestión para nosotros muy importante es el talento. Las empresas ahora mismo, la gestión del talento, la retención del talento, la creación de talento, entendiendo como tal talento STEAM. Para nosotros es necesario que ese talento se cuide y se atraiga y entrar en la zona oscurita y verde que comentaba Javier. Y es una cuestión que está muy vinculada a los países desarrollados. El IBIE, junto con COTEC, ha desarrollado un estudio que yo creo que es muy interesante y que invito a todos a que lo consulten sobre la gestión y los factores de retención del talento, que va más allá incluso de las propias condiciones empresariales, sino que también necesita de un entorno favorecedor de este talento, en el que también tenemos que trabajar: movilidad, entornos verdes, tiempo de ocio. Hay una segunda consideración para nosotros que es muy importante y que Javier lo ha abordado, pero quizás ahí es donde yo entiendo que debe de trabajarse más, y son las consideraciones ambientales y legales. Estamos asistiendo ahora mismo a una política europea, nosotros estamos muy influenciados con la política europea, a unos paquetes de medidas que se están incorporando en todo nuestro entramado normativo vinculadas al medio ambiente, que tenemos que gestionar también para que realmente las empresas, conjuntamente con la ciudadanía, contribuyan al desarrollo de un territorio. Con esto quiero decir, se están implementando políticas vía normativa que están haciendo que nuestras empresas tengan que acoplar procesos productivos, tengan que encarecer muchas veces sus productos, tengan que encarecer sus servicios, y simultáneamente no se está estimulando el consumo o al consumidor para que demande estos productos. Y eso para nosotros es hoy por hoy un gran reto. Es decir, las consideraciones medioambientales ahora mismo se están articulando bajo la normativa, pero no se está estimulando un mercado real que valore el precio más alto de estos productos. Entonces, en ese sentido, creemos que debemos de trabajar, y ese es el reto. Podemos reciclar, pero si el consumidor no pide ese producto reciclado, no estaremos haciendo, flaco favor estaremos haciendo. Y eso lo vinculo también con toda la normativa legal. Es decir, es un reto para nuestras empresas ir acoplando normativa que está concebida en Europa para una tipología de empresas que a lo mejor aquí no coinciden, que requiere unos tiempos de transposición muy largos, y que cuando aquí el ajuste normativo llega aquí, lo que hace es diferenciar las condiciones de producción en función de territorios. Para nosotros eso es un reto, para las empresas es un reto, a la innovación también. Pero no solo eso, el requerimiento de certificados, de requisitos, todo eso frena muchísimo la innovación en las empresas, porque le genera una inseguridad jurídica para sus inversiones, con lo cual ese es otro de los retos. Y yo en principio me quedaría aquí, pero tengo más. Está muy bien. Yo creo que sí, si quieres primero y después. Sí. Si te parece alguna reflexión inicial cuando decíais el tema de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que un poco, de alguna manera, los escenarios sean casi asépticos, ¿no? O sea, esto es lo que pasa. La globalización ha traído grandes ventajas cuando efectivamente las teníamos. Todos pensábamos que nos iba a dar más seguridad, ¿no? Porque bueno, se podía producir en cualquier país, los mercados estaban abiertos, y sin embargo también ha traído efectivamente desventajas que se han visto muy acrecentadas por el tema de la pandemia, de las que casi hemos pasado de buena pluma, ¿no?
Pero la pandemia es un efecto importante que nos ha hecho repensar muchísimas cosas y que yo creo que tenemos que volver a repensarlas, ¿no? Desde el punto de vista de qué tipo de crecimiento económico estamos haciendo y que tiene eso que ver con la pandemia o con la falta de materias primas o con el problema de la electricidad en la actualidad, ¿no? Y de qué manera le podemos poner remedio, porque de alguna manera, si hace 2 años alguien de los presentes nos hubieran dicho que era posible hoy en día un apagón o un colapso energético, nos habríamos asombrado, ¿no? Porque las cosas todos pensábamos que estaban tan bien articuladas y tan bien globalizadas y tan bien hechas, y resulta que no. Resulta que hoy lo improbable es posible. Es posible, y ya varios países europeos incluso ya están hablando de que es posible un apagón, que nos preparemos, y que es posible además que vengan más pandemias. Y entonces lo que tenemos que hablar en el fondo es qué tipo de crecimiento económico estamos haciendo, qué posibilita esas acciones y cómo podemos cambiar eso, ¿no? Y porque los análisis no pueden ser exclusivamente de datos, ¿no? De los datos yo creo que nos responden a una actividad determinada. Y si queremos cambiar los datos y mejorarlos, tenemos que preguntarnos por qué pasan las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos hace falta, y saco todo el desarrollo de la responsabilidad, todo el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, saco los grandes objetivos en los cuales la innovación debe ser un motor. La innovación debe de trabajar por cómo conseguimos los objetivos sostenibles. El desarrollo sostenible debe de trabajar la innovación por qué hacemos para luchar contra las desigualdades, contra los trabajos en precariedad, qué hacemos con los trabajos temporales, qué hacemos con la desigualdad de género, con la desigualdad. Todo eso es necesario que lo trabaje la innovación, ¿no? Y después, digamos, se ha dicho, y Javier lo situaba muy bien, ¿no? El tema de la desconfianza de la sociedad. La sociedad tiene más que motivos para ser desconfiada, porque no le hemos generado confianza, ¿no? La confianza se genera con gobernanza, se genera con acciones sostenibles y se genera sobre todo con coherencia sobre lo que se dice, qué se hace y lo que se hace. Y yo creo que no estamos siendo muy coherentes con nada de eso, ¿no? Con lo cual, esa desconfianza es real. Tenemos que volver a conseguir esa confianza y eso significa pensar en las personas, qué hacemos con ese desarrollo, y pensar en los territorios. Porque otra cosa que ha demostrado todo el tema de la globalización es que, ¿no?, se dice mucho que cuando China ahora mismo se constipa, todos los demás cogemos pulmonía, ¿no? La semana que viene ya han anunciado que Ford vuelve a cerrar porque tiene un problema de materias primas. Las materias primas de los microchips vienen de Taiwán, ¿no? Taiwán está sujeta ahora mismo a un problema determinado y entonces lo estamos padeciendo aquí. Creo que es necesario también a partir de ahí una mayor colaboración público-privada, como decía Elisa, desde el punto de vista de que la normativa sea lo suficientemente clara y sencilla para su consecución y no como traba, pero también, digamos, exigente en sus consecuencias, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo primero agradecer la invitación para estar hoy aquí para estar aquí con todos vosotros y vosotras, tanto los que estáis en presencial como los que estáis a distancia. Echar en falta alguna tendencia, la verdad es que ha sido una ponencia muy, muy completa. Yo apuntaría alguna cuestión, pero siendo también conscientes que tampoco da para llegar a todos y cada uno de los rincones en los que podamos analizar la situación. Yo destacaría alguna, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las desigualdades o, en este caso, la brecha de género que existe entre mujeres y hombres también en el mercado laboral. Se comentaba la situación de la juventud y el desempleo, ¿no? Otra de las cuestiones también, entendiendo que evidentemente no se puede llegar a profundizar mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que otra de las cuestiones que se podría poner en valor y analizar es la que se está dando con respecto a la brecha de género, digital, ¿no? Es decir, esas diferencias
o desigualdades que puede hacer que alguna persona se quede atrás, y eso no podemos como sociedad permitirlo. Luego también con respecto a la despoblación, y lo enlazo con la brecha digital, ¿no? Es decir, en las zonas de interior pues va a ser muy complicado también el poder avanzar, primero por infraestructuras y luego evidentemente por esa necesidad formativa. Y luego también en materia de medio ambiente, cómo afecta los cambios que necesariamente se van a tener que dar, porque el planeta tenemos uno y ya está, y no podemos finiquitarlo. Cómo se van a dar los cambios y cómo van a afectar a las empresas, y efectivamente también cómo van a afectar al conjunto de trabajadores y de trabajadoras. En perfilar escenario a futuro pues es complicado. Ojalá pudiéramos realmente poder decir hacia dónde vamos y qué necesitamos para llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, sí que hay que intentar dar pasos para llegar de la mejor forma posible. Creemos desde Comisiones Obreras que, por ejemplo, no podemos... Es una parte importante, pero tampoco podemos hablar única y exclusivamente de innovación. La innovación tiene que ser un medio para poder cambiar la estructura productiva que nos apuntaba, en este caso en la ponencia Javier, una estructura productiva de pymes, micropymes, a un sector productivo muy determinado, y nos tiene que servir para ese cambio de modelo productivo, y ese cambio de modelo productivo nos tiene que servir para avanzar y para progresar. Creemos también que tiene que haber necesariamente un cambio en el mercado laboral para evitar esas desigualdades que nos explicaba Javier. Se está en ello en el diálogo social, que para Comisiones Obreras es fundamental ese diálogo social para poder también avanzar en las mejoras y que realmente ninguna persona se quede atrás. Y creemos también que en ese futuro a corto plazo más inmediato tenemos una oportunidad, como son los fondos europeos y como es el cambio que ha habido con respecto a la crisis anterior en las políticas y en las decisiones que se han ido tomando. Los fondos europeos tienen que ser una oportunidad también para avanzar en innovación. Y por dar también algún dato, preveyendo antes de saber nada de los fondos europeos, aquí a nivel del País Valencià tenemos un acuerdo fruto del diálogo social, que es el Alsemnos, con más de 300 y pico medidas en las que tiene un capítulo importante la innovación. Y es una de las reivindicaciones que estuvimos haciendo, porque somos conscientes que en esas escalas que nos ponía Javier, pues no estamos bien situados ni en la comunidad autónoma ni a nivel medio de España, ¿no? Por lo tanto, hay que ir dando pasos, y creo que ahí, en este caso, pues los agentes sociales y económicos, en este caso más representativos, sí que hemos estado a la altura de poner encima de la mesa esas necesidades. Bien, muchas gracias. Yo quizás como mini resumen de las tres intervenciones, cogiendo una idea de cada uno, aunque habéis aportado varias, cada uno muy interesantes. De Emili me ha gustado esta idea de la mirada futura no como una proyección lineal de lo que tenemos, sino un punto de inflexión, decir, oye, que esto de construir un escenario no es simplemente pues, repetir con matices, sino que Javier ha mencionado la innovación disruptiva, pues bueno, viene disrupción. De Elisa la idea de lo ambiental, lo legal, y cómo un mercado de consumo debe estimularse también en acoger esos cambios que tienen que llegar, que sabemos que son convenientes, pero que si no se habilitan y se les permite existir, la maquinaria no va a girar automáticamente. Y de esto que comentabas ahora, Ana, también me parecía muy relevante, y lo digo representando al Círculo de Estudios sobre Innovación, que no todo es innovación, sino que hay muchas otras palancas que hay que actuar coordinadamente, más allá de pensar, pues la tecnología nos salvará, o un gran invento que lo vuelva a arreglar todo, porque es muy poco probable que así sea. Por dar un poco de equilibrio a este lado de la sala, que es verdad que hemos encadenado varias intervenciones, creo que tenéis puntos de inicio, quien quiera... Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues si quieres, yo mismo. Agradecer también al Círculo de Estudios de la Innovación que nos hayáis invitado, en este caso a la Unión de Consumidores. Y yo creo que efectivamente pues Javier ha hablado de una serie de tendencias. Yo me he apuntado algunas cuestiones que me parecían bastante importantes, sobre todo desde el punto de vista de la propia ciudadanía. Y yo me quedaría con algo que comentaban, ¿no? Que el impacto sobre la desigualdad. Yo que intento ser siempre positivo a la hora de lanzar mensajes.
yo hablo de equidad, ¿no? Entonces yo busco esa equidad entre la ciudadanía, ¿no? Esa igualdad real que estamos buscando. Ana apuntaba el tema de la brecha de género, es fundamental la desigualdad que sigue existiendo entre hombres y mujeres, y eso es muy, muy importante y hay que trabajar. Y desde el punto de vista que comentaba al final, ¿no? de esos cambios estructurales, y Javier, y que hablaba de una inversión necesaria de cultura innovadora, yo creo que eso es fundamental, el transmitirle a la ciudadanía la necesidad de la utilización de la innovación para transformar la sociedad. Y algo muy importante que todavía no ha salido, pero que a mí sí que me gusta hablar, que es la propia calidad de vida. El secretario autonómico de Innovación repite muchas veces el tema de la innovación es necesaria para mejorar la calidad de vida. La propia ministra Diana Morán comentaba también el tema de la calidad de vida, y yo creo que eso es lo que hay que trasladarle también a la propia ciudadanía respecto al tema de la propia innovación. La innovación tiene que ser algo que nos sirva, ¿no? Que sirva en un momento determinado para que el ciudadano vea una utilidad y que al final se pueda palpar. Y yo creo que eso es fundamental dentro del ámbito mismo del consumo, ¿no? Se hablaba anteriormente también por parte de Lisa de algo fundamental, y ella es muy experta en el tema de la sostenibilidad. Yo creo que es fundamental la sostenibilidad de cara al ciudadano, aunque hay un conflicto, ¿no? Y entonces eso lo hemos hablado muchísimas veces en muchas mesas, ¿no? Esa sostenibilidad social frente a esa sostenibilidad medioambiental, incluso también económica, que en un momento determinado acaban incluso peleándose, y eso genera muchos conflictos, y entonces hay que buscar esa equidad. Por eso vuelvo a repetir esa palabra que a las personas consumidoras nos suele gustar mucho. Y escenarios a veces es complicado, Ana lo decía, ¿no? O sea, lanzarse a qué puede pasar. Pues yo creo, como he dicho, que soy positivo. Creo que apostando siempre por esa calidad de vida de la ciudadanía y por esa transformación social, yo creo que la innovación, que en este caso como herramienta positiva para la ciudadanía se va a llevar a cabo. Las empresas yo creo que lo están haciendo y que lo están entendiendo, y por tanto esa inversión de cultura innovadora que comentaba Javier en sus últimas reflexiones es totalmente necesaria. Pero en este caso también Elisa apuntaba lo del sistema valenciano de la innovación. Es fundamental, y es fundamental contar con las necesidades de la propia ciudadanía. Los ciudadanos demandamos utilidad y demandamos una calidad de vida. Por aquí tengo amigos de nuestra organización Cuida, y esta asociación que trabaja exclusivamente por el cuidado de la calidad de vida, pues yo creo que es un ejemplo de innovación al servicio de la ciudadanía, ¿no? Veo a Javier por ahí, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Que el ciudadano demanda eso, demanda utilidad y que tengamos los pies en el suelo. Y yo creo que estos miembros, y nos incluimos también la ciudadanía en general y las propias personas consumidoras, que formamos parte del sistema valenciano de la innovación, tenemos que ser conscientes, ¿no? Y por tanto vuelvo a repetir la necesidad importantísima de que la innovación siempre esté al servicio de la ciudadanía. Y me quedaría con esa frase que tantas veces repito en todos los foros, pero que a veces es fundamental decirla. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ay. Ahora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a intentar atreverme a plantearme cómo puede dibujarse el futuro. Básicamente, intentando plantear qué podemos hacer frente a ese futuro. Bueno, en primer lugar, se dibujan unas tendencias que entiendo en una gran parte no son positivas. Es decir, no es positiva la desigualdad, la globalización produce ganadores, produce perdedores, tenemos problemas de competencia muy serios en un mundo cada vez más globalizado,
Y bueno, las pequeñas regiones y las empresas de tamaño pequeño o tamaño medio, pues al final padecen las mismas dificultades o parecidas a las que pueden padecer muchos ciudadanos que están sometidos, pues eso, a un proceloso mar lleno de dificultades y de inconvenientes. Entonces depende cómo actuamos, si seguimos permitiendo que el mundo esté parcelado por pequeños estados con escasas capacidades de coordinación. La competición es el elemento que ha de persistir y, por tanto, hay que hacerlo lo mejor posible para ganar. Bueno, se plantearán circunstancias, que también apuntaba el profesor, respecto de dónde se va a crear ese empleo en el futuro. Va a haber una disrupción, toda innovación la produce en relación con el empleo, en el corto plazo, pero luego en el largo plazo lo previsible es que ese empleo crezca. Pero ¿dónde se va a crear? Podemos producir innovación aquí, sin embargo crear empleo fuera, porque una parte de esa innovación necesita de deslocalizaciones o se ve favorecida en su cuenta de resultados por deslocalizaciones. De manera que puedes hacer innovaciones, pero sin embargo no crear empleo. Entonces dependerá mucho de lo que hagamos y yo creo que ahí el peso fundamental lo tiene la política. Apunta el profesor en su estudio o en su ponencia que nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema, especialmente en Occidente, o especialmente aquellos países de tamaño medio, respecto del problema de competencia fiscal que representa, de cara a las inversiones, pues paraísos fiscales, paraísos con una fiscalidad relativamente laxa, que son un atractivo para la inversión y, por tanto, generadores de oportunidades, pero en ese territorio, para poblaciones normalmente no muy elevadas, ¿no? Desde el punto de vista numérico, y entonces, la OCDE ha decidido que hay que establecer un impuesto de sociedades mínimo del 15%, y ese es un avance, si se va en esa dirección, y las reglas, o sea, no es menos desregulación, sino más regulación, reglas de juego comunes para que la competición esté basada, pues no sé si en el talento, en el mérito, en el esfuerzo, lo que se quiera, pero no en competencias que utilizan factores, a mi juicio, desleales, que tienen impactos graves sobre la desigualdad y sobre el bienestar de las personas. También se están haciendo esfuerzos en materia medioambiental y conocemos varias conferencias mundiales con seguimientos bastante irregulares y con algunos países importantes que se descuelgan, pero hay una preocupación en relación también con este asunto. Yo lo que he hecho a faltar es que eso mismo se plantee también desde el punto de vista de los derechos laborales y salariales, donde ahí sí efectivamente hay una absoluta ausencia de regulación. Cada país regula sus condiciones y frecuentemente hemos asistido, en España con la recesión claramente, a un planteamiento de mejora de la competitividad con cargo a bajada de salarios y desequilibrio en la negociación colectiva que buscaba básicamente esa tendencia. Yo creo que ese no debería ser el modelo para competir en el futuro, pero soy consciente de que eso produce mejoras competitivas en el corto plazo respecto de quien ve reducidos sus costes salariales. Claro, si esa va a ser la tendencia, pues tendremos un serio problema. Y me parece que sería muy razonable que tuviéramos en el concierto internacional una preocupación medioambiental para una regulación global, una preocupación fiscal para una regulación global, pero también una preocupación desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y una regulación que cada día se aproxime más a una regulación global. Creo que eso sería muy deseable y me parece que es necesario que trabajemos en esa dirección, pero a lo peor pues va y no es así y es justo al revés. Por eso digo que dependerá mucho de que corrijamos nuestras tendencias, de cómo hagamos o actuemos en política en los próximos años, y es evidente que ahí España por sí sola juega un papel muy reducido, ninguno o insignificante, sí en el seno de la Unión Europea, que yo creo que es el gran escenario donde nuestro país debe intervenir. Porque otra de las tendencias que se podría producir si no hacemos las cosas bien es que los ciudadanos europeos, que es el gran efecto, a mi juicio, de la desigualdad sobre el sentimiento en relación con la política, sientan desapego respecto de la democracia que no resuelve sus problemas y puedan ver con cierto atractivo modelos de gobernanza autoritarios, el caso de China, por ejemplo, o escuchar cantos de sirena que, lejos de contribuir a la Unión Europea, pues lo que hagan es disgregarla. Y si se produce esa circunstancia, pues entonces tendríamos un serio problema, un gravísimo problema en el futuro. Luego yo creo que debemos ser conscientes de que eso es un elemento fundamental. En Europa tenemos que armonizar fiscalidad, derechos laborales y sociales, y desde luego también derechos medioambientales, aunque esto, como sabemos, es efectivamente sí de naturaleza absolutamente global. Y luego, desde el punto de vista local, bueno, si el escenario es un escenario en el que tenemos que competir de manera desaforada,
Y lo que nos va a dar garantías de mejora y riqueza en el futuro es la innovación y la atracción del talento, pues es evidente que tenemos que actuar en esa dirección. ¿Que hay que hacerlo de manera profesionalizada? Sí, pero no sé exactamente qué es eso, no sé exactamente a qué se refería Elisa, porque me parece que desde luego la dirección política, que no tiene por qué ser un innovador, pero sí tiene que tener claro cuál es la idea que pretende para su país o para su región, debe destinar recursos con el debate democrático y público necesario para generar los consensos necesarios. Pero hay una dirección política de un país que es el resultado de la voluntad de sus ciudadanos, que dice dónde hay que poner los recursos, pero luego en las mejores manos, sin duda, para dar saltos de calidad en la innovación y, por tanto, hacer nuestros territorios, nuestras industrias, nuestras oportunidades de generar empleo, riqueza y progreso más favorables. Y luego la desigualdad territorial. Esto es un debate, a mi juicio, también muy interesante, porque hablamos de una España vaciada, donde no necesariamente se producen problemas de baja renta o baja renta per cápita, porque normalmente la gente que tiende a emigrar a otras zonas donde hay más oportunidades lo hace porque en su territorio no dispone de medios de vida suficientes, y normalmente quienes se quedan son aquellos que sí disponen de ellos. Luego yo creo que habría que hacer un estudio, pero me aventuro a decir que se puede dar claramente la circunstancia de que haya zonas relativamente deshabitadas, Aragón sería quizá una de ellas, donde la renta per cápita es superior a otras bastante más habitadas, como puede ser la Comunidad Valenciana. Y luego la atracción del talento, pues nos presenta un debate que yo creo que está en la actualidad hoy, por ejemplo, en relación con el puerto de Valencia y su ampliación. Yo creo que hay gente que puede entender que la mejor solución, desde el punto de vista medioambiental, es convertir Valencia en Soria. Pero eso tiene efectos. Y hay que decirlo. Es decir, yo quiero que Valencia sea Soria. Estupendo. Pero si yo quiero que Valencia traiga talento, no puedo seguir siendo una ciudad media, porque si tengo talento y oportunidades, entonces probablemente la ciudad crezca y se convierta en una gran área urbana. Y eso requiere espacio. Y eso produce impacto en el medio ambiente. Pero eso es un debate que hay que decir abiertamente. Es decir, no se puede pretender desear una Arcadia feliz desde el punto de vista medioambiental y, por el contrario, pues, o al mismo tiempo pedir pues, en fin, que tengamos en vez de 2 millones de empleos en la Comunidad Valenciana, pues 5. Así que hay contradicciones que la sociedad tiene que resolver mirándose claramente hacia sí misma y debatiendo con seriedad. Y yo creo que eso se está haciendo deficientemente, a mi juicio. Muchas gracias. No sé si Fernando quieres. Sí. Sí, ¿se oye? Vale. Bueno, en primer lugar, obviamente, ratificar, como mis compañeros y mis compañeros, la invitación para estar. Yo voy a intentar hacerme un guión de mi intervención, primero y primordialmente porque la intervención de Javier me ha provocado un brainstorming interno que luego se ha multiplicado con las intervenciones de todos vosotros, y por lo tanto voy a intentar hacerme un guión para concretar lo que quiero decir. Lo primero es dos cosas que se han dicho que me parecen interesantes. El primero es esto de la innovación, de quién lo tiene que gestionar. Yo, por supuesto, si tengo que hablar de innovación, no tengo que preguntar sobre innovación, o me voy a la universidad o me voy a Wikifoods, es decir, a los que realmente saben de innovación, pero no me voy a ir ni a un alcalde, ni a un concejal, ni a un conseller. Por lo tanto, quien tiene que gestionar la innovación, obviamente, son los que saben de innovación y los que nos han demostrado durante los últimos años que saben innovar en todo lo que conlleva la palabra innovación. La administración lo que tiene que estar es para que se respete una regla del juego y para poner la mesa y las sillas para que se sientan los que saben del tema. En segundo lugar, que el centro de la innovación, para mí, por supuesto, tienen que ser las personas. Porque además yo, si soy una empresa y tengo que innovar, o si soy una administración inclusive y tengo que innovar, que por supuesto también puedo hacerlo, si no tengo un beneficio en reducción de costes, desde el punto de vista de cuota de mercado o de dar un mejor servicio o producto, pues obviamente no innovo. Y aquí un inciso, porque yo creo que Elisa ha dicho una cosa muy interesante, y es que el consumidor sea consciente de que tiene que pagar más cuando realmente un producto demuestra que es mucho más sostenible, que cumple una serie de parámetros que en el año 2021 pues yo creo que son básicos.
Y no te voy a quitar la razón. Pero te voy a poner un ejemplo. Es decir, yo hace 10 años me invitaron a intervenir en un curso en Santander sobre innovación. Yo te puedes imaginar, hace 10 años, mi concepto de innovación era el que aprendí en la universidad y punto pelota. Es decir, que ahí me enteré del concepto de innovación en sus miles de vertientes. Hoy, en el año 2021, preguntamos a cualquier ciudadano y para innovación posiblemente sea que el yogur ahora es de frutas, es decir, se queda ahí. Por lo tanto, si realmente queremos poner en valor algo que se ha invertido en innovación, principalmente en sostenibilidad, pero en otros muchos elementos, me da igual que sea en productos, en servicios, incluso innovación en marketing, innovación en procesos, etcétera, lo que tenemos que hacer es que el ciudadano lo visualice, que vea que realmente hay una serie de inversiones que han hecho que ese producto respete 1000 cosas que antes no se respetaban. Principalmente ahora en términos de sostenibilidad, que parece que es lo que la población requiere. Ahora bien, si también, y ya me paso al segundo punto, lo que queremos ver qué va a pasar dentro de 5 o 6 años, yo creo que lo que nos ha demostrado los últimos 24 meses es que debemos planificar, pero que una pandemia, un volcán o simplemente el no tener cierto tipo de productos o materias primas, pues nos puede cambiar cualquier tipo de plan estratégico, cualquier tipo de acción que queremos llevar adelante. Pero al final en esa planificación siempre es bueno, y yo creo que el ejemplo puede ser hoy el que contemos con las asociaciones de consumidores, porque a lo mejor muchas veces el mensaje en términos de innovación en el cambio de los productos lo podemos hacer las asociaciones de consumidores. Y es hacia donde vamos. ¿Qué es lo que más le puede preocupar al ciudadano en términos de innovación? Bueno, primero, obviamente, el término de sostenibilidad con todo lo que conlleva. El tema de la vulnerabilidad. Y aquí puedo meter el tema de las diferentes brechas que podemos encontrar. Primero, la figura del consumidor vulnerable en términos de innovación también se tiene que tener muy en cuenta, porque cada vez estamos viendo cómo, si miramos solamente el recibo de la luz, se ha multiplicado el número de consumidores vulnerables y en todos el resto de elementos. Si hablamos de digitalización, que obviamente tiene que ser un elemento también donde la innovación tiene que seguir creciendo, tenemos que intentar no dejar a nadie atrás, porque al final toda la innovación, digitalización, lo que no puede hacer es que vayamos unos en unos vagones y en otros vagones. Y un término que a mí me parece esencial, que es el tema del marketing. Obviamente, mi formación universitaria me hablaron mucho del marketing, pero a mí me gustaría que la innovación en marketing añadiese un elemento que ya muchas empresas lo tienen, que es el de la veracidad. Es decir, muchas veces nos venden algo y nos esconden cosas que son para nosotros tan importantes. Y yo creo que, no sé si ha sido Emili el que ha hablado de la credibilidad o de la confianza. Bueno, pues la confianza se gana con la ética y la veracidad, o dentro del concepto de ética. Entonces, si somos capaces de que la innovación en términos de sostenibilidad, de que tenga en cuenta la vulnerabilidad, digitalización, marketing veraz, ostras, yo creo que es un camino que, tal y como nos ha marcado Javier, partimos de una situación que la foto es penosa, con lo cual optimistas, porque a peor no vamos a ir, pero lo más importante es que el ciudadano sea copartícipe o sea co-creador de toda esa innovación que nos espera en los próximos años. Muchas gracias. Yo ahora confieso que tengo un reto enorme, porque es aprovechar toda la capacidad de los aquí participantes en los escasos 20 minutos que nos queda para realmente sacar el máximo partido a todos esos caminos que hemos dibujado ante nosotros. A la vez, quizás habéis visto proyectado en pantalla que van entrando preguntas de nuestro equipo de debate, lo cual es suma presión a la tarea de exprimir nuestros cerebros. Y yo quería, bueno, por un lado, invitaros a intentar hacer intervenciones un poco más cortas para poder dinamizar quizás el debate. Y quería lanzar una pregunta, quizás pensando en Javier, pero también en quien quiera entrar al trapo, que es, de hecho, es de las que nos han llegado, y es, si leo literalmente, ¿es la innovación la que produce desigualdad, o en realidad es el sistema político y económico en el que vivimos el que la utiliza para exacerbar la desigualdad? Es decir, ¿cuál es el mecanismo principal? ¿Es responsable la innovación de la desigualdad? ¿Se puede llegar a esa conclusión o no? Yo Sí, está. puedo
contestar, pero si alguien quiere ir delante no tengo ningún inconveniente. No, mi impresión es que yo he querido hoy destacar que las innovaciones son siempre dañinas en la desigualdad a corto plazo, porque hacen polvo los negocios. Cuando llegó el ferrocarril hizo polvo a la diligencia, cuando llegó la electricidad hizo polvo al queroseno. Entonces tuvieron pasar las luces de queroseno, se pasaron al automóvil. O sea, uno mira con perspectiva y se da cuenta que la innovación disruptiva efectivamente introduce unos cambios brutales que afectan normalmente a unos pocos de una forma muy contundente y benefician a muchos de una forma relativamente menor. Le pasa como al liberalismo, que tiene pocos partidarios que dicen que caben en un taxi, porque hay veces que el daño se especifica si uno introduce un vehículo conducido automáticamente, como se dice que irán los camiones dentro de poco, pues a ver dónde queda la actividad de los conductores, ¿no? Entonces, bueno, eso destroza una vida, porque a lo mejor... Entonces, lo mismo puede pasar con un taxi en Londres, que antes los taxistas tenían que pasar unos exámenes y tener una gran capacidad para saber dónde estaban los sitios, por dónde se iba a un sitio, cómo era la mejor forma, y hoy cualquier aplicación informática destruye el capital humano de un traductor, de un intérprete, en fin, estamos sometidos. Eso es crear desigualdad, porque en principio beneficia a todos, porque todos tenemos hoy acceso a saber movernos por el mundo, pero efectivamente concentra el daño, y yo creo que el papel ahí del Estado es mitigar la innovación, no es tanto interrumpirla como aceptarla. Por eso digo yo que hay que, he propuesto yo hoy que hay más que gestionarla, adaptarse. Hay cosas que vienen para siempre y es difícil oponerse a ellas, porque además no están exclusivamente originadas en nuestro país, se originan en todo el planeta y llegan con una facilidad tremenda. Entonces es mejor aceptar en esos casos y desde luego ser muy sensibles a las consecuencias, pero tampoco agravarlas, porque no se pueden generalizar, en el sentido de que si efectivamente hay colectivos muy afectados y yo soy partidario de que este tema hay que llevarlo con mucha prudencia y ese beneficio que está generando en todos los demás, a veces no lo ponemos en la misma cuenta y en la cuenta de resultados nos salen actitudes anti-innovación y decimos, ¿qué va a pasar el día de mañana con los robots? Nos van a quitar, bueno, pues ahora van todos los coches muchos con cambio automático y decide el cambio poner la marcha que considera que es más adecuada y bueno, nos hemos adaptado y al final el desempleo, entiendo, o la afectación que será temporal y que deberá ser atendida. Por eso yo digo que la innovación genera desigualdad. Yo creo que el sistema, a mí me gusta pensar en el sistema como cuando van las canoas que dan unas paladas con la izquierda, unas paladas con la derecha. Me parece que así se va recto. Hay que proteger el sistema económico para que sea potente, competente, competidor, que vivamos en el mundo y también de vez en cuando hay que dar paladas para decir, bueno, pero que no podemos agravar las diferencias. Entiendo que el suelo sube y mejora tendencialmente porque mejora la sanidad, mejora la educación, mejora los elementos de largo plazo y por eso yo soy optimista, porque yo creo que a pesar de que tengamos circunstancias que modifican de forma muy radical el momento, creo que en general la tendencia es muy positiva y es continuada. Ahora, de vez en cuando hay que cuidar una cosa y cuando la gente hace ver democráticamente que ahora es momento de hacer otra cosa, pues hay que ir cambiando de lado a lado. Muy bien. No sé si alguno cree... Sí. El ¿Sí? misterio de... ¿Sí? Creo que sí. Breve, yo creo que tampoco es una cuestión de decir solo la innovación genera desigualdad o solo la política genera desigualdad. Yo creo que la innovación puede generar desigualdad y determinadas políticas y decisiones políticas también. No hay que negar la evolución, hay que intentar adaptarse y hay que intentar no dejar a nadie atrás, ni a nivel empresarial, evidentemente, ni a nivel
de los trabajadores y las trabajadoras y, por supuesto, de la ciudadanía. Pero algunas decisiones políticas también generan desigualdad. Por ejemplo, el no tener a día de hoy un modelo de financiación justo para la comunidad autónoma genera desigualdades. No puede ser que no podamos acceder a unos servicios públicos de mayor calidad y con mejores recursos, también con avances en innovación, porque no tengamos un modelo que realmente recaude por un lado más cantidad y por el otro reparta de forma justa y equitativa entre todas las comunidades autónomas. Y no puede ser que porque vivamos en la comunidad autónoma, en este caso la valenciana, tengamos menores recursos que en cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto, ese tipo de decisiones o ese tipo de no decisiones, de no avanzar en ese modelo, genere esas desigualdades. O, por ejemplo, la que se generó con la reforma laboral del 2012, que también ha generado un mercado laboral precario, con temporalidad, con salarios bajos, con una competitividad que va a devaluar salarialmente, y eso también genera desigualdades. Y también provoca que la ciudadanía, por ejemplo, no pueda acceder a determinados productos innovadores porque no tiene suficientes recursos económicos, y evidentemente hay que tomar medidas y, como decía, no podemos negar la evolución, pero tenemos que adaptarnos y hay que formarnos para no quedarnos atrás. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con Javier totalmente y un poco aprovechando lo que está comentando Ana. Desigualdades a corto plazo, evidentemente las hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos que corregir nuestras deficiencias estructurales para amortiguar el impacto. Y eso pasa por cosas como las que ha estado comentando Ana, pasa también por el crecimiento del tamaño empresarial. Es decir, necesitamos empresas más grandes que sean capaces de aprovechar y crear departamentos de I+D+I que sean capaces de aprovechar los resultados de nuestras universidades. Es decir, existe una serie de factores que son estructurales a nuestra comunidad que deben de corregirse para que esta desigualdad, porque al final es una brecha que se va haciendo más grande, y si no corregimos estos factores y montamos bien la estructura, sobre la Comunidad Valenciana todavía genera más brecha. Muy bien. Sí. Si te parece, a mí me parece una pregunta muy interesante, porque efectivamente yo podría decir aquello y efectivamente es el sistema. El sistema tal y como está montado producto de desigualdades, ¿cierto? Porque está basado sobre un crecimiento económico muchas veces a costa de las personas y a costa de los territorios, por lo tanto eso es desigual. El problema es que no tenemos otro sistema. Y entonces tenemos que habilitar efectivamente, dice, bueno, ¿qué hacemos? Si estamos en una economía de mercado donde las empresas compiten y donde a partir de ahí hay que, digamos, ser competitivos, y yo añadiría y ser sostenibles. ¿Es posible compaginar la competitividad con ser buenas empresas desde el punto de vista, no desde el buenismo, ¿no? Sino desde el punto de vista de tener en cuenta los intereses de todos los grupos de interés e intentar equilibrarlo? Porque ya se sabe que no se puede satisfacer a todo el mundo a la vez, ¿no? No podemos satisfacer a consumidores, productores y tal, ¿no? Porque muchas veces hay objetivos distintos. Pero es posible desde el punto de vista de la gobernanza buscar esos acuerdos y equilibrios, posiblemente, ¿no? Porque posiblemente la palabra que nos falta ahí en todo ese tema es la participación. ¿Es posible una mayor participación en la gestión, en la toma de decisiones de todos los grupos de interés? Más allá de que hagamos diálogos y comunicación, que queda muy bien para las fotos y eso, pero que en el fondo, ¿cómo detectamos cuáles son las necesidades? Si se participa, ¿no? Yo creo que hay una palabra ahí preciosa, que es la de cooperación, ¿no? Y muchas veces yo creo que tenemos ahí un déficit extraordinario en hacerlo, ¿no? Si cooperamos más en ese sentido, posiblemente seamos un rayo de esperanza, porque el escenario de la anterior pregunta es un escenario ciertamente muy duro, ¿no? Y después hay una pequeña reflexión, si me pedís 2 minutos, que tendemos siempre a simplificar las cosas, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad social, inmediatamente nos viene la acción social. No es solo eso, es mucho más, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad nos viene el tema medioambiental, que es histórico. No es. La sostenibilidad medioambiental es una de ellas. La sostenibilidad social y económica es tan importante como la medioambiental. Y ahí hay equilibrios, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, normalmente nos vamos al producto y nos vamos solo al proceso organizativo. Y yo creo que la innovación más disruptiva que tendríamos que esperar en los próximos 5 o 6 años es la innovación social.
cómo trabajamos la innovación desde todos los grupos de interés y cómo enganchamos en esa toma de decisiones global a los grupos de interés. Estamos hasta la OCDE, cuando habla de cómo reconstruir, dice, tenemos que reconstruir mejor, ¿no? Porque hasta ahora lo hemos hecho mal, ¿no? Naciones Unidas habla perfectamente de todos los grupos de interés y que trabajar todos en una misma dirección sobre la sostenibilidad. La OIT habla más allá de los derechos sindicales laborales, habla de cómo poder construir, ¿no?, un mundo donde el empleo sea suficiente garantía para luchar contra la pobreza, que hoy ya no lo es, ¿no? Creo que en ese conjunto de situaciones la innovación social, que sé que ya tenéis planificada una sesión al respecto, ¿no?, los organizadores que sois muy rápidos, ¿no?, pues creo que posiblemente sea la innovación más disruptiva, ¿no? Sí, de hecho, era spoiler, el cuarto debate va sobre innovación social. Muchas gracias por estas intervenciones y voy a aprovechar para hilarla con otra pregunta que llegaba, partiendo de la reflexión que ha hecho Javier sobre ese impacto a corto que puede hacer la innovación, quizás más destructivo, y digamos esa actitud que cabe tomar frente a ello. Y lo conecto con una pregunta que llega en torno a las políticas de innovación que favorecen o que tratan de propulsar pues esa atracción de talento que hemos comentado y esa implantación de empresas extranjeras y el efecto que esto puede tener en el tejido local y si puede inhibir el desarrollo de iniciativas emprendedoras locales o no, si a corto plazo va a haber esa especie de destrucción similar a la que comentaba Javier para luego emerger algo mejor, o realmente es esa canoa también que dibujaba de que hay que dar un poco de pala de la izquierda y un poco de pala de la derecha y no cabotar a un extremo o al otro. No sé si alguien, Fernando. Sí, nada, en un minuto porque sé que vamos muy justo de tiempo. Yo creo que esa pregunta está relacionada con lo que se estaba hablando anteriormente, ¿eh? Es decir, al final, y yo voy a tirar piedras contra mi propio tejado, si hablamos del ciudadano, el ciudadano con sus hábitos de compra y de consumo provoca desigualdades y puede provocar también eso, es decir, si un ciudadano se dedica a comprar solo en Amazon, pues obviamente no está haciendo ningún favor al tejido local. El consumidor tiene que tomar conciencia, y en eso estamos las asociaciones de consumidores, de que no solamente compra, sino que con su compra está haciendo un acto mucho más allá de simplemente gastarse un dinero en un producto que necesita para cubrir una necesidad. Pues con esa compra está teniendo influencia en el aspecto medioambiental, en el aspecto político, en el aspecto económico, y en eso se tiene que dar cuenta. Antes decía que el consumidor tiene que tomar valor de las cosas para tomar una mejor decisión. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, si a la hora de comprar en un sitio o en otro, un producto o en otro, le ponemos en valor no solamente que cubre su necesidad, sino la repercusión que tiene su compra, obviamente nos iremos hacia hábitos de consumo mucho más racionales, mucho más reflexivos, mucho más responsables, y con ello sí que podemos beneficiar obviamente a nuestro tejido socioeconómico. Pero para eso tenemos que poner eso en valor y se lo tenemos que comunicar al consumidor. Lo que no podemos esperar del consumidor es que tenga una reacción en positivo si no le decimos cómo tiene que hacer esa reacción en positivo. Bien, bueno, yo voy a mojarme un poco más, lo digo por poner un ejemplo en relación con lo que decía Moner, y no me voy a Amazon, me voy a Mercadona. Mercadona, de manera habitual, cada año nos anuncia que ha creado 5.000, 6.000 puestos de trabajo. Entiendo que con el comportamiento del consumidor al que se refiere Moner, ha dejado de comprar en otras tiendas, salvo que engordemos mucho o gastemos muchísimo más en comida, que me parece que no es precisamente la tendencia, ¿no? ¿Cuál es el gran mérito, a mi juicio, de ese fenómeno que supone Mercadona? Que ha sido un enorme factor de innovación en el entorno de las empresas proveedoras que trabajan para él. Que ha sido capaz de crear en su entorno empresas de tamaño medio, incluso tamaño grande, y efectivamente son un factor de innovación que es bastante más difícil que se pudiera producir en el comercio de proximidad, contra el que nada tengo, pero efectivamente, es decir, las innovaciones son disruptivas. ¿Aumenta la desigualdad? No, hay unos perdedores y unos ganadores distintos porque desigualdades hay ya. Y no son desde luego el resultado de la política, son el resultado de la ausencia de política. Es decir, la política sí está es para corregir un mercado absolutamente libérrimo y sin política. Es decir, precisamente si queremos la política, que se supone que es la suma de la voluntad de los ciudadanos, es para ver qué hacemos con aquello que estamos generando entre todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues evidentemente, si esas mejoras tecnológicas
si esos avances en innovación producen, como produjeron, por ejemplo, en las primeras revoluciones industriales en el Reino Unido, un aumento de la riqueza del país exponencial, hay que repartirla con justicia. Porque el resultado de la innovación es más riqueza, es más progreso. ¿Llega a todos? Depende de la actuación de la política. Esa es, a mi juicio, el gran debate. Porque yo me planteo, por ejemplo, y no, es evidente que no seré muy original, en esta cuarta o quinta revolución se va a generar más empleo a medio y largo plazo del que teníamos. Y en la octava y en la novena revolución también, y en la decimotercera, a lo mejor llega un momento en que efectivamente pues, nos dedicamos al arte y a pensar y a innovar, y hay una gran parte del trabajo que básicamente estamos haciendo hoy, más penoso, que es sustituido por las máquinas, por la inteligencia artificial y por los robots. Tenemos un ejército de, no sé, unos guetos, unos apartheids, donde la mayoría de los ciudadanos están fuera y no participan de la riqueza, o vivimos en una sociedad feliz, o más o menos feliz, donde bueno, pues la innovación, el talento, en fin, el esfuerzo humano por superarse es debidamente repartido entre los restos, entre el conjunto de seres humanos. Pues ese yo creo que es un planteamiento, no sé si muy futurista, pero perfectamente posible a mi juicio, ¿no? Muy bien, de hecho voy a aprovechar esta última reflexión tuya para introducir otra pregunta que llegaba, que habla de, se basa en la polarización social, en la escasez creciente de trabajo, y la pregunta sería, ¿creéis que es sensato, es realista para ese escenario de futuro que imaginamos, yo no sé si a 5 años o un poco más, el que se instaure una renta básica universal en España y, por ende, en la Comunidad Valenciana, o esto es simple ciencia ficción, ese gueto y esa imagen distópica? Yo primero querría decir que en otros países hay mucho empleo, ¿eh? Hemos visto gráficos de Alemania, de Irlanda, del Reino de Estados Unidos, y hubiera podido poner los que fueran. El caso anómalo es España. Podemos intentar mirar qué hacen otros países para tener tasas de desempleo en las que, decía el otro día el New York Times, que ahora en Nueva York no hay ni camareros, ni conductores, taxistas, etcétera, porque ha habido un manguerazo de recursos como consecuencia de la mitigación de la crisis que ha sostenido. Pero bueno, en América es muy frecuente que la gente, cuando ve recursos, dice, bueno, cuando se me acaben volveré a trabajar, porque trabajar es simplemente aceptar el primer trabajo, porque está todo lleno de... ¿Por qué España no mira? Y la pregunta me parece muy interesante, pero primero, ¿qué tenemos de especial para que haya siempre un 10-12% más de parados en España que en cualquier sitio alrededor, quitando un poquito Italia, Francia, en fin, sabemos las cifras? Porque no también queremos corregir eso que nos pasa, son las empresas, es la oferta, es la demanda. Yo creo que ahí, por supuesto que tiene que ver con los temas de reforma laboral y del diálogo social, etcétera, pero ¿por qué renunciar a intentar ser como los demás? Hemos convergido en todo. Yo creo que prácticamente España se parece mucho a Europa. Antes viajabas y traías cosas de fuera que aquí no se sabía que existían. Ahora, lo único que nos diferencia, a mi juicio, de una forma muy perjudicial, es que los jóvenes tardan mucho en trabajar, en emanciparse, etcétera, etcétera, porque si corrigiéramos esos 12 puntos, yo creo que corregiríamos. El mejor indicador que hemos hecho en el instituto, han hecho compañeros de desarrollo social y de que quiera entender, es el empleo. Y es el empleo, y es el empleo, y están correlacionados. Cuando mejor va el empleo, mejor está la sociedad, y hay mucha más equidad, porque ya llega más dinero a las familias, porque hay más gente trabajando, etcétera. Entonces, me parece muy bien la pregunta, pero yo diría, no olvidemos que somos distintos en una cosa y que podríamos intentar cambiar. Muy bien. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Sí, entiendo la... Sí, breve. 30 segundos. La reflexión de Javier yo creo que es fundamental. Insisto mucho en el tema de... Él habla mucho de mitigar, efectivamente, las políticas sirven, pero bueno, si la situación de empleo está así, es porque probablemente no se hayan hecho buenas políticas de empleo, y por tanto hay que buscar una equidad. Y efectivamente antes se hablaba, ¿no? Fernando hablaba de consumidores vulnerables, pero hay muchos consumidores
que no tienen capacidad o no tienen un empleo lo suficientemente estable para realizar un consumo que genere pues una dependencia y sobre todo también que genere más empleo y más recursos, ¿no? Y ese es un gran problema. Pero bueno, yo creo que aquí están los representantes de los sindicatos y para hablar de empleo, verdaderamente ellos son los que nos pueden decir, junto con los empresarios, que tampoco nos los vamos a dejar. Sí, yo creo que sobre el tema de la renta básica, ¿no? Después del ingreso mínimo vital va a ser casi inevitable llegar a la renta básica universal, desde mi punto de vista. Ahora, no sé si en 5 o 6 años. Aquello que decíamos de decirnos, bueno, qué tipo de empleo podemos ser capaces de generar y cómo toda la vida se ha dicho, cosa que habrá que cambiar, que aquí un paro del 9-10% es casi estructural, ¿no? Y ahora estamos en el 16%, pero el empleo juvenil es el 35%. ¿Cuándo va a poder soportar la sociedad que el empleo juvenil no baje del 30%? No lo sé. Pero algo tendremos que hacer más en serio, ¿no? Y yo creo que debe de haber propuestas antes de la renta básica universal que no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras. A mí me parecería razonable porque podría romper incluso esas líneas de desigualdades de pobreza que, insisto, ya muchas veces 1,5 millones en la Comunidad Valenciana de vulnerabilidad, cuidado, y no tenemos tanta gente desocupada. Por lo tanto, el empleo ya no es síntoma de entrar en riqueza. Y no me sería descabellado, pero yo intentaría otras cosas antes, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho más en el emprendimiento, no el individual, no aquel del esfuerzo individual, a ver, que juégate la vida, ¿no? Y tus ingresos y tal, sino el emprendimiento colectivo. Y para eso hace falta mucha formación, mucha cultura y ser capaces de emprender de una manera colectiva, que es que bueno, que desde el mundo cooperativo lo hacemos desde hace mucho tiempo y a veces sale bien, a veces también sale mal, pero eso no es un fracaso, eso es un intento, ¿no? La última ya. Bien, yo creo que la creación de empleo depende de la mejora de la productividad. O sea, ese es el factor fundamental. Luego mejorará la calidad y los salarios también si la productividad es mayor. Y tenemos que ser más productivos. Si nosotros hacemos calzado y lo hacemos bien, ¿por qué lo vendemos más barato que los italianos? Y quien habla de calzado habla de cualquier producto manufacturero que somos capaces de realizar con calidad, pero no somos capaces de incorporar la innovación o el marketing suficiente como para obtener una mayor productividad. Entonces, yo creo que la productividad es la clave. Y en Estados Unidos y otras sociedades es posible que haya mucho empleo, pero hay un malestar creciente. El fenómeno de Trump lo pone en evidencia, del ciudadano blanco americano que siente que su vida es una vida peor de la que vivía hace 4 días, que sus esperanzas de futuro son peores y producen efectos enormes y gravísimos respecto de la política. Es decir, no basta calificar el empleo así a grosso modo en números globales, sino también atender a su calidad y sobre todo cuál es su calidad respecto de empleos anteriores, porque hablaba el profesor del caso de China, donde efectivamente la desigualdad es una constante. Pero no es así probablemente el dato cuando se comparaba cuánto cobraban los hijos respecto a lo que cobraban los padres en Estados Unidos, donde había caído claramente, estoy absolutamente convencido, sin haber hecho ningún estudio, que no es el caso de China. Y eso produce efectos de optimismo o de pesimismo en las sociedades. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Me da mucha pena, pero claro, tenemos que terminar en algún momento. Tengo la sensación de tener una bodega llena de magníficas botellas por descorchar y no va a dar tiempo a catarlas todas. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha valido mucho la pena este debate. Voy a cometer la temeridad de intentar extraer algunas ideas clave a modo de resumen, aunque creo que son tantas que es difícil. La primera es conectar este segundo debate con el primero, donde ya extrajimos algunas primeras conclusiones, porque nuestra idea, como comentaba, es que este programa sea más que la suma de pastillas sueltas y tratar de tejer un recorrido. En aquel debate hablábamos del carácter dinámico de la innovación, cosa que ha quedado súper clara también en nuestro análisis hoy, el foco social y ambiental de la innovación más allá de lo puramente tecnológico y de producto, como comentábamos, el reto de generar más valor con un coste cada vez menor en términos absolutos, económico, social y ambiental. Y todo esto me alegra ver que hemos expandido un poco nuestro entendimiento de esas primeras conclusiones que traíamos del primer debate. También extraigo el foco en lo intangible que planteaba Javier en su intervención, la importancia que tiene. Una idea que yo he imaginado como la ambidestreza en las políticas de fomento de la innovación, esa canoa
con una palada de izquierda y otra de derecha, la de encontrar equilibrios que no siempre son fáciles de conseguir entre la inhibición y el estímulo, la guía, manteniendo la libertad que también se debe dar. También la idea esta de mirarnos porque somos diferentes, ¿no? Porque somos esa singularidad y o bien debemos acelerar el proceso para equipararnos a otros o nos saltamos un paso y quizás nos equiparamos atajando, habiendo sido diferentes pero encauzándonos en herramientas, procesos, prácticas que ya están teniendo lugar en otros lugares. Y yo creo que ya, yo lo dejaré aquí para no meter mucho la pata en este resumen. Me queda agradecer en primer lugar a todos los que habéis accedido a acompañarnos hoy aquí por compartir vuestra sabiduría, vuestro conocimiento y experiencia. Y también quiero agradecer a la Universitat Politécnica de Valencia por la realización, al Taller de Audiovisuales de la Universitat de Valencia, TAU, por la producción ejecutiva, a Redit, a la Universitat de Valencia y a la Universitat Politécnica de Valencia por la coproducción, y lógicamente también a mis compañeros de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación y a todas las personas que sin ser parte del círculo también han ayudado muchísimo. Sin más, os esperamos en el tercer debate que tendrá por título Límites éticos de la innovación. Muchas gracias a todos. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo? Ella que no hubiera dado la palabra. Ah, pero no te he visto.